Yo trabajo la agricultura, pero la trabajo con orgánicos. Ese método de trabajar con orgánicos particularmente es para devolverle a la tierra lo que necesitamos que ella tenga. La tierra la debemos mirar nosotros como un elemento vivo, no como una cosa inerte donde crecen las plantas. ¿Por qué? Porque si la miramos de esa manera, le estamos negando el principio de que la tierra efectivamente nos garantice a nosotros lo que nosotros necesitamos. Entonces, cultivo pero preparando orgánicos. El maíz también se trata lo mismo: sulfocalcio, caldo bordeles, rizósfera de finca, abono verde, que es un abono de plantas, una extracción de algunas plantas que nos garanticen una buena cantidad de nutrientes para ella, y posteriormente el abono de estiércoles. Eso es lo primero que se le echa al... Importante es, aquí a mi espalda está el oriente, el occidente está al frente, los surcos están marcando esta dirección y es para que todo el día del sol le dé a la planta. Si hubiera un surco delante de la planta, impedía de que ésta recibiera el sol, pero como están en esta dirección, el sol gira y todo el día del sol lo recibe la planta. El maíz, claro, el maíz es importantísimo para nosotros, tan importante que muchos dicen que el dorado es el maíz. Esa es una teoría de muchos que hablan de eso. Y realmente sí, el maíz hizo posible que fuéramos los hombres del maíz, ¿no? Como hay culturas de los hombres del trigo, del arroz, el maíz y el frijol fueron muy importantes para nosotros, porque era lo que podíamos guardar. Nosotros no podíamos guardar frutas, no podíamos guardar raíces, ¿no es cierto? Teníamos que inventarnos la manera de hacer la mandioca, pues, la harina de yuca, para poder conservar. En cambio, el maíz, lo único que hacíamos era subirlo a la troja, ¿no? Un sitio donde lo guardábamos colgadas las mazorcas, y podíamos tener maíz suficiente para que nos quedara casi siempre una cosecha. Es decir, nosotros no teníamos familias tan grandes que necesitáramos de una gran cantidad de maíz, sino una buena cosecha nos permitía tener maíz hasta la otra cosecha. 2 cosechas de maíz implica que tengamos comida todo el tiempo. Entonces esa acumulación de alimentos nos dio un estatus que no tenían los que no podían acumular alimentos. Y algunos tratadistas dicen que eso generó la existencia de casi cargos principales. Es decir, que ahora lo referenciamos, que de 80 caciques que podíamos tener, por lo menos 5 o 6 caciques son considerados, como en el caso nuestro, como caciques principales. Y esa es entonces la construcción en ese momento histórico, no solo de la diferenciación entre los caciques que tenía, o el cacique que tenía un peso desde la espiritualidad y desde la base cultural muy grande, que era Tucurumí, y el cacique que tenía el mayor peso desde el punto de vista político, económico y militar, que era Consotá. Entonces, eso ya, ¿a qué nos convoca? Nos convoca a decir que estábamos construyendo Estado, pues. Ya estábamos en una etapa muy, muy grande. Y entonces siempre el maíz también traía consigo una parte de esa cosecha del maíz, una parte del maíz era para el cacique mayor, el cacique superior era para él. Pero había otra parte del maíz que era para la comunidad, para el resto de la gente,
para el que no tenía cómo comer, ¿no es cierto? Entonces, habían sitios donde se guardaba esas trojas de maíz, donde se guardaba ese maíz colectivo. Entonces, ese también es otro elemento muy valioso del maíz, desde el pensamiento de nosotros, es decir, en el sentido de que nosotros éramos pueblos inmensamente colectivos, ¿no? Los cultivos realmente alrededor de la aldea nuestra, el cultivo principal que había era el maíz, ¿no es cierto? Cuando ya la mayoría de los maíces que teníamos nosotros eran maíces de origen andino, ¿no es cierto? Porque el maíz era, pues se ha dicho siempre que es mesoamericano, pero hay una teoría que dice que el maíz sí, el origen del maíz como maíz puede ser mesoamericano, pero las razas de maíz, la mayor riqueza de razas de maíz es de nosotros, de las culturas andinas. Por eso ahí las últimas deidades de esas culturas, casi todos, son los dioses de báculos, y todos tienen aquí, pueden tener una batata que llamamos nosotros, y en esta otra mano pueden tener un maíz, una mata de maíz. Las deidades, los dioses de los báculos. Tendríamos que asociar entonces el maíz a ese concepto, al concepto de cómo llegó a tener tal peso que tuvo que ver con la organización social, el tránsito del cacicazgo simple al cacicazgo compuesto, el tránsito de espiritualizarlo a través de los báculos, de los dioses nuestros. Después de eso vienen entonces los rituales del maíz, ¿no? Y el maíz como alimento, lo que permitía emborracharnos, ¿no es cierto? Lo que permitía la chicha, lo que permitía la chicha, que también era un ritual, ¿no? Nosotros no nos emborrachábamos para perder el entendimiento. Nosotros tomábamos para que el otro apareciera. Porque cuando ustedes ven las culturas agustinianas, ustedes siempre ven que está el hombrecito así y encima de él hay otro, ¿no es cierto? El doble yo, ¿no es cierto? Ese doble yo en nosotros tenía un peso grandísimo. Por eso yo digo que si Freud hubiera estado en esa época había sido feliz y pues no había tenido necesidad de demorarse tanto tiempo para hacer sus escritos, ¿no es cierto? Porque era normal. Uno no es uno es uno con otro. Bueno, entonces del maíz podemos hablar muchísimo. Mejor dicho, le podemos dedicarle un tiempo muy grande al maíz. De la receta favorita con el maíz, el envuelto. Sí, es delicioso, un envuelto bien preparadito. Y el maicito se puede comer de todas las maneras, cocinadito, asadito, frito, aunque frito es perjudicial, pero los que les gusta frito. Pero yo lo prefiero el envuelto. Son envueltos de maíz, se hacen de maíz común, el maíz se pela con ceniza. Cuando uno va a pelar el maíz, saca lo que es la lejía, o sea, el solo polvito, se cuela y se le echa una agüita, lo que ya esté caliente, se le echa al maíz, se va revolviendo, él hierve. Cuando hierve es como una especie de volcán en erupción, hay que estarlo moviendo, echándole agüita, se está revolviendo, haga de cuenta como si usted estuviera haciendo natilla. Por ahí a los 20 minutos saca los primeros maicitos y los mira, usted los saca y con sus dedos les hace así. Si empieza a soltarse el capachito que trae el maíz, lo puedes sacar, colocarlo a enfriar, ya después lo estregas, le sale todo el capacho y lo lavas bien, lo echas en un tarro que sea plástico, más que todo en un baldecito. Lo echas con agua limpia. Todo ese proceso se hace 4 días antes de que vayas a hacer los envueltos. Se le cambia el agua todos los días y se estrega el maicito todos los días. Al 4.º día, muy tempranito, se muele el maíz, ni tan flojito ni tan apretado.
se le muele el maíz. A ese maíz el día antes hace una aguamiel que lo vas a hacer con vinagre, pero es el vinagre de mata, el que tenemos las abuelas, la gente de hace años que mantenemos que para remedio, digamos así, ¿cierto? Entonces se hace el aguamiel, se revuelve el maicito molido con el vinagre o el aguamiel que ya tenemos, se le echa el queso costeño, se le echa la mantequilla, se le echa soda. Se revuelve esa masita, por lo regular se coloca al sol para recibir los nutrientes del sol, y el vinagre, la soda y el maíz que está fermentado hace que ella crezca. Usted puede colocar medio balde y a ese medio balde se le sube un cuarto más de balde. Y ya así hace el proceso de envolverlos. Se colocan a cocinar más o menos un promedio de 2 horas, se dejan hirviendo. Ya se sacan, se dejan enfriar, o si les gusta, pues a mucha gente les gusta a lo que se bajan de una vez sacarlos, desenvolverlos, comerlos calientes. Otros se hace el proceso de asarlos o se comen así.